Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles mi nueva idea de nicho y cómo pienso llegar a $100.000 al año con algo que no requiere tanto esfuerzo. A ver, requiere un esfuerzo inicial importante en la creación de los contenidos, pero después el mantenimiento no es tan complicado y además no requiere hacer eh, inventar o hacer cosas extremadamente complejas. Es simplemente cambiar enlaces no follow a do follow, por ejemplo. Esto es crear un nicho con la mentalidad de hacerlo pensado para empresas. Entonces, por poner un ejemplo, nicho SEO, el año 2023 se generaron más de $30.000 con esta estrategia, que esta estrategia está basada en listados de agencias, en este caso, nicho SEO habla de SEO y de marketing digital, entonces generé listados para una multitud de países del mundo sobre social media, SEO, marketing digital, branding, etcétera, etcétera. Estos listados cotizan muy bien, por así decirlo, porque están muy bien posicionados en Google. Eso hace que las empresas quieran aparecer en esos listados. Eso hace que si cumplís con las condiciones para estar en este listado, sos una empresa grande, tenés casos de éxito, tenés una muy buena web, tenés varios empleados y este tipo de señales positivas, además de hacer a veces entrevistas con sus fundadores y tratar de entender más que ellos merecen estar en este listado. Además de eso, recibimos una compensación monetaria para que ellos puedan formar parte de este listado, ¿no? Entonces, en base a eso que sabemos que ya funcionó, hacer lo mismo con un nicho nuevo en particular. Este nicho se llama Agencia List, es un gran dominio. ¿Por qué? Porque es agencia, list, listado de agencias. No solo habla de agencias ni va a hablar solo de agencias, sino que va a hablar también listados de empresas X en particular. Ya sabiendo y tomando la receta que funcionó en nicho SEO, nos vamos a agencia list y hacemos algo mucho más potente y mucho más específico para este nicho. Acá tenemos algo de lo que es la home, que la verdad está excelentemente diseñada, ya tiene muchos contenidos, por ejemplo, top 10 agencias de marketing digital en Miami, donde vemos las 10 mejores agencias y ya sabemos que esto funciona y que las agencias quieren aparecer en este tipo de listados. Entonces no hay nada más hermoso que poder levantar este nicho. Y lo lindo de todo esto es que de esta forma me puedo ampliar no solo al idioma español, sino que donde más está el dinero es en el idioma inglés. Me puedo ir a todas las ciudades de Estados Unidos y me puedo ir a este tipo de lugares con un contenido detallado de las agencias. Porque ¿cuál es el principal problema que hay actualmente con este nicho? El principal problema es que está dominado por Clutch.co y webs similares, que lo que tienen, por ejemplo, es las mejores agencias de web development, ¿tá? Y tienen listados muy completos, ganan miles y miles de dólares, millones, diría, por año, para tener esta clase de listados, pero a nivel SEO puede ser muy superior el trabajo que se puede hacer en Agencia List y es más creíble. Yo voy a hacer toda una metodología detrás de las empresas que tienen que aparecer acá. ¿Por qué? Porque Clutch, Design Rush y otro tipo de empresas lo que hace es simplemente vos me das el dinero y yo te pongo en las primeras posiciones del listado sin siquiera entender por qué te pongo ahí si lo mereces. Entonces nosotros vamos a hacer un prefiltro que va a hacer que las empresas confíen más en nuestra herramienta o en la solución que es Agencia List y no vayan tanto por este tipo de listados que sabemos que están bastante corrompidos. Por lo menos lo saben los que están dentro de este medio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a crear es un nicho nuevo que trate de acercar a las empresas y que quieran estar en estos listados y que paguen por estar en estos listados. Hoy en día, suponiendo que a fin de este año, ¿tá? Fin del 2024 vamos a tener alrededor de 250, 300 listados disponibles, ¿ah? En inglés y en español. Si yo, por ejemplo, solo pongo un estimativo, pero solo digo que van a entrar 140 empresas que van a querer aparecer en los listados y van a poner dinero. Si yo agarro la calculadora que la tengo acá en el celular y calculo que 150 por un ticket promedio de $400 por aparecer en el listado, y solo teniendo en cuenta que la empresa viene y pone para plata, para dinero para un listado, ¿ok? Imagínate si quiere un pack donde nosotros le hacemos un descuento y lo publicamos en 2, 3 listados por $1.000, $1.500. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta
cuenta que entran aproximadamente 140 empresas, que pueden entrar muchísimas más o menos, tampoco estamos teniendo en cuenta afiliados de herramientas y de listados de herramientas que podamos crear para complementar estos ingresos, ¿no? Entonces, por ahora, solo estamos diciendo que entran 140 empresas con un ticket promedio de $400 y generamos $56.000 en el año, simplemente por crear contenidos. Entonces, si le sumamos afiliados de herramientas, si le sumamos listados de estas herramientas, si le sumamos promoción en la newsletter, que sería súper activa por todo el tráfico que está teniendo y que va a tener el nicho, podemos llegar a valores sumamente grandes. Y esto sin tener en cuenta el secreto de todo esto, que es que no vamos solamente a pedirles una compensación monetaria solo por entrar en el listado o por ocupar determinada posición, sino que también le vamos a pedir un porcentaje de renovación anual. Esto significa que renovación anual les podemos pedir aproximadamente $100 a cada empresa. Eso va a hacer que en el año 2, ¿tá? En el año 2 va a haber empresas que van a tener que poner, bueno, si tomamos las 140 empresas de la otra vez, por $100 de renovación anual, significan $14.000 extras. Y esto año a año va a aumentar el nivel de empresas que van a tener que ir renovando. Esto sumado a los 56.000 aproximadamente que ya generé. Eso va a ser un total de $70.000. Y esto, como dije, sumado a afiliados de herramientas, a listados, a promociones, newsletter, un montón de cosas para las cuales lo único que hice, y quiero hacer énfasis en esto, es crear contenido. Y yo ya sé que esta estrategia funciona porque la vengo aplicando todo el año pasado. Entonces, lo único que se necesita, lo único que hay que hacer es crear contenido y crear muy buen contenido. Ya con eso vamos a posicionar el nicho, vamos a estar en primeras posiciones del idioma español, en primeras posiciones del idioma inglés y vamos a generar una confianza que va a ser difícil de bajar de esas posiciones. Y más si lo trabajamos bien. Por ahora, la verdad, lo venimos trabajando muy bien. El nicho ya se viene posicionando para algunos listados muy interesantes. Y lo que me gusta de esto es que ya sé que es una receta que funciona y por eso la quiero compartir con ustedes para que puedan abrir tal vez un poco la cabeza de en mi nicho, en mi sector, en mi rubro, cómo yo puedo copiar, por así decirlo, esta receta. ¿Qué puedo crear para que esto tenga éxito y para simplemente hacer lo mismo? Después está la pregunta, ¿no? De cómo carajos voy a crear tanto contenido y a posicionarlo tan bien. Obviamente tenemos que usar determinadas herramientas. Acá es donde entra DinoBrain, que últimamente con la última actualización que hizo de darle contexto a la inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo, sobre todo para crear prompts específicos para este tipo de listados que yo creo. Entonces estuve perfeccionando los prompts con los que publico los contenidos, ¿no? Estoy creando un documento que lo mencioné en el video anterior, y este documento va a estar enfocado en prompts de DinoBrain. Aún lo estoy elaborando, pero estoy creando prompts para este tipo de listados y para que otras personas que quieran descargarse esto cuando esté pronto puedan crear este tipo de nichos. Entonces, la receta por ahora que voy a estar aplicando va a ser crear contenidos con DinoBrain, modificarlos, añadirle imágenes a absolutamente todos los contenidos, personalizarlo, entrar a hacer ranking, buscar las keywords necesarias para potenciar ese contenido. Es muy fácil, aparte, este nicho en particular, o si incluso vos tenés la intención de copiar este nicho, es muy fácil para aplicarlo para tu rubro. Podés poner empresas de, agencias de, y especializarse y atacar un sector. En este caso, como es agencia list, puedo atacar todo lo que tenga que ver con agencias. Imagínense que puedo irme hasta agencias de viajes, pero donde verdaderamente está el dinero para mí, porque hay que investigar todo esto, es en desarrollo de software y todo lo que tiene que ver con la parte de startups y negocios de ese estilo. Acá vemos, por ejemplo, una página que a mí me encanta, que se llama Global Software Companies, que lo único que hace es tener listados por país y por área de expertise de empresas, y vos podés pagar para estar acá. Los listados son súper claros. Acá vemos uno, por ejemplo, visitas la web, tenés información. No es el tipo de información que a mí me gustaría, más allá de este tipo de números que está tipo el rate per hour, la cantidad de empleados, cuánto cobran como mínimo por proyecto y este tipo de cosas que están buenas. Más allá de eso, me parece que este tipo de approach no tiene el potencial que tiene hacerlo en forma de listado, como este tipo de contenidos que estamos creando. Entonces, eso es lo que cambiaría y eso es lo que vamos a cambiar. Pero sin embargo, este tipo de sitios está muy bien posicionado y es por acá donde
mayoritariamente está el dinero. Obviamente al ser en inglés se mueve mucho más dinero en inglés que en español, y eso es lo que me ilusiona de este nicho también, de que se van a abrir muchísimas más puertas al hacer este contenido en inglés. Entonces, en base a lo que yo vaya encontrando en C-Ranking, en base a los contenidos que vaya creando con DinoBrain y a cómo yo pueda ir modificando dichos contenidos para que se empiecen a posicionar, en base a llevar un registro del tracking de los contenidos, en base a tener una plantilla donde voy traqueando qué empresas pagaron, cuándo son las renovaciones y este tipo de cosas, que de hecho lo tenemos hecho para Nicho SEO, es que vamos a conseguir llevar un nicho de forma organizada, crecerlo abismalmente simplemente por la creación de contenidos, y que las empresas de hecho puedan contactarse con nosotros y querer estar en este listado, como me ha pasado en Nicho SEO y como me ha pasado en otras páginas también que tengo, donde las empresas quieren pertenecer a un listado que está muy bien posicionado en Google. Y es hermoso esto, porque es simplemente editar contenidos después. Después los mails y las oportunidades llegan honestamente a mi bandeja de entrada, y yo simplemente decido, ¿entra en el listado o no? ¿Tiene la capacidad para entrar? Si la respuesta es sí, después es un proceso de, ok, te pago esto, listo, te aviso tal fecha para la renovación anual, y se terminó, y ya tenés un cliente más, por así decirlo, de forma pasiva, y son, quieras o no, ingresos relativamente fáciles de conseguir. Hay que saber crecer este nicho para que de verdad cumpla con las expectativas de la intención de búsqueda. Sin embargo, esto se puede aplicar a cualquier rubro, y eso es lo hermoso de esta idea de nicho. Espero que les haya gustado este video. Quería contar esto porque me parece como información súper útil para compartir, que puede emocionar y que puede llevar a reflexionar a muchos sobre, ok, qué tipo de nicho puedo crear de este estilo y cómo puedo yo generar este tipo de ingresos que me ayuden año a año a duplicar, triplicar lo que yo percibo. Me gustaría por favor sus comentarios. ¿Les parece una buena idea este nicho? ¿Creen que tiene potencial? Ya se vienen como siempre próximos videos y nos vemos en un video nuevo. Muchas gracias por verlo.